Buenos días, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. En este video les quería dar una explicación corta acerca de lo que deben realizar en la guía de trabajo número 3 y 4 que les llegó a sus casas la semana pasada, ¿cierto? En la primera parte que dice transferencia y valoración de los contenidos, la idea es que hagamos unas actividades donde se resumen los dos guías, la guía número 1 y 2 que se vieron en la parte en los talleres anteriores, ¿sí? Ya saben pues ustedes que hablamos de ángulos, de los ángulos determinados por rectas paralelas y una secante. Entonces esa es la actividad que deben de realizar. Recuerden que yo ya les mandé a ustedes un video por si lo quieren volver a ver. Si alguien desea que se los vuelva a enviar, no hay ningún problema, me escriben que yo se los envío con mucho gusto para que lo vuelvan a ver si desean complementar la información y así realizar esta actividad bien hecha. En la segunda parte tenemos la parte de exploración donde ya vamos a analizar criterios de congruencia de triángulos, ¿sí? ¿Qué es congruencia? Ustedes ya saben, igual, ¿cierto? Entonces, criterios de congruencia, es decir, vamos a aprender unos criterios que nos permiten analizar parejas de triángulos para definir si son congruentes o no. Entonces, primero, exploración, entonces tenían que analizar un tangram que yo se los puse ahí. Me imagino que como las fotocopias van a blanco y negro, pues no van a poder diferenciar bien los colores, pero sí las figuras, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Está formado por 5 triángulos y 2 cuadriláteros. Entonces, como lo que nos compete son los triángulos, entonces son los 5 triángulos que deben analizar, escribir diferencias y semejanzas entre esos triángulos que forman el tangram, ¿sí? En la estructuración deben consignar la información. Me imagino que a sus casitas les llegó el libro. No tengo conocimiento de si también les llegó la fotocopia. Si les llegó también la fotocopia del libro, excelente. Pueden leer, analizar y estas figuritas, estos cuadritos los pueden recortar y los pueden pegar en sus cuadernos. Eso sí, se deben comprometer a que los van a leer, los van a analizar para que puedan realizar muy bien la actividad práctica, ¿sí? Los chicos que de pronto ya hayan realizado este trabajo y copiaron la guía en el cuaderno, no hay ningún problema. Los que no pueden, como les digo, recortar y pegar, ¿sí? Bueno, entonces estructuración, la página 122, 123 y 124, lo que se trata más que todo es de la congruencia de triángulos. ¿Cuándo los triángulos son congruentes? Si los lados correspondientes entre ellos son congruentes y los ángulos correspondientes también lo son. ¿Qué significa correspondientes? Que están ubicados en el mismo sitio. Por ejemplo, el lado AB es correspondiente al lado DA porque está ubicado en el mismo sitio. El lado AC es correspondiente al lado DF porque está ubicado en el mismo sitio. Lo mismo el lado BC al lado EF son correspondientes porque están ubicados en el mismo sitio. Así yo esta figura me la encuentre en otra dirección, pero si yo analizo está ubicado seguidos de los mismos lados, ¿sí? Es lo que quiero decir. Listo, chicos. Entonces, lo mismo pasa con los ángulos. El ángulo B es correspondiente al ángulo E, el ángulo A es correspondiente al ángulo D y el ángulo C es correspondiente al ángulo F, ¿sí? Listo, chicos, entonces eso es lo que me dice de congruencias, es decir, que son iguales porque sus lados correspondientes y sus ángulos correspondientes son iguales. Ya saben entonces que si yo me encuentre un triángulo de diferente manera, de diferente dirección, yo tengo que analizar ¿qué? Los lados y los ángulos que están seguidos por los mismos vértices y por los mismos ángulos. Listo. Bueno, chicos, ahora resulta que tenemos acá 4 criterios de congruencia para yo tener en cuenta, ¿sí? Para no ponerme a analizar lado por lado, ángulo por ángulo, tengo en cuenta estos 4 criterios y así más fácil puedo definir la congruencia entre pares de triángulos, ¿sí? Entonces, chicos, me dice el primer criterio, lado, ángulo, lado. ¿Qué me dice esto? Dos triángulos son congruentes si sus dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. ¿Cómo así? Resulta que tenemos dos lados que me dicen que son el CA y el PM, que son correspondientes, son congruentes, ¿sí?
Los lados AB y el lado MN son correspondientes y son congruentes, ¿sí? Ya tenemos los dos lados. Ahora el ángulo comprendido entre los dos lados que ya analizamos de cada triángulo, es decir, en este caso el ángulo A y en este caso el ángulo M son correspondientes y también son congruentes. Eso me define que esta pareja de triángulos son congruentes. Ahora tenemos el siguiente criterio: ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son correspondientes si sus dos ángulos y el lado común entre ellos son congruentes. ¿Cómo así? Tenemos entonces el ángulo A, que es correspondiente al ángulo R, son congruentes. El ángulo B, que es correspondiente al ángulo S, son congruentes. ¿Cuáles son los lados que están comprendidos entre ellos en común? En este caso, para estos dos ángulos que ya analizamos, el lado sería el lado AB, ¿sí? Que debe de ser congruente al lado RS, que es el lado comprendido entre estos dos ángulos que ya analizamos. Como miramos acá, son congruentes, es decir, que esto nos permite definir que esta pareja de triángulos es congruentes. Siguiente criterio: lado, lado, lado. Muy sencillo, analizar que los lados correspondientes sean congruentes, sean iguales. Es decir, el ángulo AC va a ser igual al lado JL, es decir, que son a los correspondientes, es decir, que es congruente. Ahora, el lado AB tiene que ser congruente al lado JK, el correspondiente. Como son congruentes, ya vamos definiendo el criterio. Ahora, el lado CB es congruente al lado LK. Son correspondientes, son congruentes, por lo tanto, este criterio nos permite definir que esta pareja de triángulos es congruente, ¿sí? Ahora tenemos lado, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si dos lados son congruentes y los ángulos opuestos al mayor de los lados también son congruentes. ¿Cómo así? Entonces podemos analizar los lados primero, ¿cierto? Me dice que dos de los lados. En este caso vamos a analizar el lado BC', el lado BC y el lado BC' son correspondientes y son congruentes, ¿sí? Ya llevamos el primero. El lado AC y el lado AC', ¿por qué lo llamamos AC'? Porque tienen las mismas letras, ¿sí? Y como estamos hablando de correspondencia, entonces le agregamos esta comitita que quiere decir prima. El lado AC y el lado AC', que son correspondientes, también son congruentes. Ahora vamos a analizar el ángulo opuesto. Me dice que el ángulo opuesto al lado mayor. Si yo observo, no tengo necesidad de medir. Si yo observo estos dos triángulos, me doy cuenta que el lado mayor es este, que lo definimos con la letra B y la letra B', ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el ángulo opuesto que esté mirando, ¿cierto? Como en el espejo, que esté mirando. Entonces, el ángulo que está mirando a este lado mayor del triángulo sería el ángulo beta. Estos dos ángulos, beta y beta', son ángulos congruentes, ¿sí? Es decir, que esto me permite definir que por este criterio estos dos triángulos son congruentes. Y esto es los criterios que me debo de aprender, que debo aprender a analizar con la observación, y así puedo definir la congruencia entre parejas de triángulos. Entonces me dice que realice la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. Aquí me pide analizar información, a ver si es verdadera, si es falsa. Aquí me pide definir cuál es el criterio que nos permite comprobar la congruencia entre estas parejas de triángulos, ¿sí? Listo, chicos. Ahora, la siguiente actividad que les puse fue: realizo un par de triángulos que cumpla con cada criterio de congruencia, es decir, un par de triángulos que cumplan con este, un par de triángulos que cumpla con este, un par de triángulos que cumpla con este y un par de triángulos que cumpla con este, es decir, 4 pares de triángulos. Me deben realizar los triángulos y escribir a cuál criterio corresponde, ¿sí? Recuerden que yo ahí les puse que me deben de enviar una fotografía. Inmediatamente realicen el trabajo,
acerca de esta segunda actividad. Los chicos que me quieran cuando terminen realizar, mandarme las fotografías de todo el trabajo, está perfecto. Ya saben que yo siempre estoy pendiente y si no les respondo ahí mismo, yo siempre miro sus trabajos y después les mando el mensajito de cómo les quedó listo. Bueno, espero esto les ayude un poquito para realizar el trabajo que les llegó a sus casitas. Espero estén muy bien. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, de 8 a 2 de la tarde, voy a estar disponible para solucionarlas. Que estén muy bien y un feliz día.